Hola, buenas noches, cuarto segunda. Hoy vamos a dar psicoanálisis, que es bastante extenso, así que algunas partes voy a ir sintetizando. ¿Está? Bueno, comenzamos. Bueno, vamos a hablar entonces del autor del psicoanálisis. El propulsor del psicoanálisis fue Sigmund Freud, que nació en Moravia, Austria, el 6 de mayo de 1856. Estudió medicina en la Universidad de Viena, eh, después estuvo también por París, estuvo junto a Charcot con el tema de los pacientes histéricas y a través de la hipnosis. Después estuvo otra vez, trabajó con Breuer para la curación por la conversación. Y en 1895 publicó varios otros estudios con él. Bueno, él trabajó como neurólogo en su casa y después se casó con Marta Bernalla y tuvieron 6 hijos, de los cuales uno siguió su profesión, fue psicoanalista. Las obras más importantes, como ustedes pueden ver, 3 ensayos sobre la teoría sexual y algunos otros que ustedes pueden mirar más adelante porque las obras son muchas y muy valiosas. Bueno, hubo varios otros seguidores como Albert Jung, Kant, pero después, como él era de ascendencia judía, en la Segunda Guerra Mundial, él emigró para Inglaterra, padeció de cáncer en la mandíbula y tuvo grandes intervenciones, pero murió en septiembre de 1939 en Inglaterra. El psicoanálisis, la palabra proviene del griego psi, alma o mente, y análisis, el análisis o el sentido del examen del estudio es una práctica terapéutica, es decir, un conjunto de procedimientos y técnicas terapéuticas que se desarrollan a partir de una teoría para el tratamiento específicamente de los conflictos psíquicos. Freud sustentó en 3 partes: un método de investigación, un método psicoterapéutico y un conjunto de teorías psicológicas y psicopatológicas. Especialmente el método de la investigación, que se basa en la asociación libre del sujeto y la interpretación psicoanalítica. El método psicoterapéutico es a través de la interpretación de la resistencia, la transferencia, y usó la palabra psicoanálisis como sinónimo de cura. El conjunto de teorías y psicopatologías dan los datos aporte del método psicoanalítico al tratamiento. Como hemos dicho, el psicoanálisis es un conjunto de teorías y una disciplina creada en principio para tratar enfermedades mentales basada en la revelación del inconsciente. El psicoanálisis busca ser también un método de introspección para la exploración del inconsciente, una técnica terapéutica, una técnica para formar psicoanalistas y un método de análisis crítico de la historia y la cultura, y un movimiento que busca defender y asegurar la aceptación de la teoría y la técnica. Freud, que fue el padre del psicoanálisis, fue un médico, como hablamos anteriormente, y neurólogo. Hay que destacar que en la época la sociedad en Viena era represiva y mojigata, y Freud comenzó a estudiar el tema de las pacientes histéricas. Comienza esta técnica con la hipnosis o la hipnoterapia a través de aliviar las sintomologías de quienes padecen de este mal, y en su camino descubre un método terapéutico. El psicoanálisis es inicialmente un instrumento para tratar las personas que padecen una patología, si bien su inicio evoca la cura de las parálisis histéricas sufrida en la gran mayoría por personas del sexo femenino. Abarca luego la paranoia, la neurosis y la fobia. Tendremos que hablar de la parte teórica del aparato psíquico. Tenemos que hablar primero
de la primera tópica que fue en 1915 para hablar del esquema del aparato psíquico consciente, preconsciente, inconsciente y reprimido. El primero es la conciencia, que es la cualidad momentánea que caracteriza las percepciones externas e internas dentro del conjunto de fenómenos psíquicos. El término inconsciente se utiliza para connotar el conjunto de los contenidos no presentes en el campo actual de la conciencia y está constituido por contenidos reprimidos en la conciencia. El preconsciente designa una cualidad de la psique que califica los contenidos que no están presentes en el campo de la conciencia, pero pueden definir en consciente. Los estados reprimidos son aquellos que no se pueden acceder sin la hipnosis. Generalmente son revelaciones a través de imágenes retenidas durante el tiempo de la vida de cada individuo. La segunda tópica, que es de 1923, en su obra El yo y el ello, él habla de la hipótesis de la estructura del psiquismo, en donde habla de 3 componentes de estructura, que yo le llamo id, ego y superego. El id es la instancia más antigua de la personalidad y es la base de las otras 2, comprende todo lo que se debe nacer. En el inconsciente representa los impulsos y las pulsiones primitivas. Opera con el principio de Parsem, lo ilógico y lo ilógico y al igual que los sueños. Este dice que es el motor del pensamiento que le da el comportamiento. El superego es la parte del ello que representa los principios morales, los éticos que se recibe de la cultura. Consta de dos subsistemas, la conciencia moral y el ideal del yo. La conciencia moral se refiere a la capacidad para la autoevaluación, la crítica y el reproche. El ideal del yo es una autoimagen ideal que consta de conductas aprobadas y recompensadas. El yo es una parte del ello modificada por su proximidad a la realidad y surge para cumplir los deseos realistas y las demandas del ello del mundo exterior y para comunicarse con las exigencias del superyo. El yo evoluciona a partir del ello y actúa como un intermediario entre el mundo externo. El yo sigue el principio de la realidad, satisfaciendo los impulsos del ello de manera apropiada en el mundo externo. Utiliza el pensamiento realista. Es el ejecutor de la personalidad. El yo tiene que medir entre 3 fuerzas, el mundo de lo real, del ello y del superyo, y el yo tiene que conservar su propia autonomía para el mantenimiento de una organización integrada. Los papeles específicos desempeñados en las entidades del ello, yo y superyo no son siempre claros, se mezclan en demasiados niveles. La personalidad consta, según este modelo, de muchas fuerzas en conflicto inevitables. También tenemos que hablar de la teoría de los mecanismos de defensa, pero vamos a citar como por ejemplo algunos que es la negación, sublimación, formación reactiva, proyección, introyección, regresión, racionalización, recalque, aislamiento e identificación. Freud habló en sus comienzos, habló sobre la represión y los mecanismos que consiste en rechazar y mantener alejados de la conciencia determinados elementos que son dolorosos o inaceptables para el yo. La represión se origina en el conflicto psíquico y se produce el enfrentamiento de exigencias internas y contrarias con el deseo que reclaman su satisfacción y las provisiones. La condensación se da específicamente en el sueño. En el sueño latente se conjugan un elemento, pueden ser más fragmentados las frases o trozos de esa idea. Los fragmentos son vivencias y algunos son elementos comunes durante el análisis que aparecen dentro de la asociación libre. Un ejemplo de condensación se da cuando soñamos con una persona que reúne rasgos diferentes de otras personas como una persona determinada y de pronto se convierte o desempeña el papel
de algunas u otras más personas. El desplazamiento se presenta en los sueños, consiste en la intensidad y la importancia que coloca la cantidad de afecto que se desplaza de una manera u otra a un elemento de realidad que muchas veces puede ser superfluo o no, y por el contrario puede mostrar impreciso y sin importancia los elementos, por lo que comprende los recuerdos de la infancia. El desplazamiento es el proceso que más influye en ocultar el sentido latente del sueño. Cuanto más confuso y oscuro es el sueño, más influido está por el desplazamiento. Tenemos que hablar de un tema muy importante que propuso, que fue la pulsión, que son las fuerzas derivadas de las tensiones somáticas en el ser humano y las necesidades de ello. En este sentido, las pulsiones se ubican entre el nivel somático y el nivel psíquico. La pulsión es un impulso que se inicia en una excitación corporal, estado de tensión, y cuya finalidad última precisamente es la supresión de dicha tensión. Hay dos principios de pulsiones: pulsión sexual o de vida es el eros, y pulsión de muerte es tánatos. En psicoanálisis, el impulso sexual tiene una acotación muy superior a lo que habitualmente se considera como sexualidad. La libido, que es la energía pulsional y puede presentar diferentes alternativas según esté dirigida a los objetos, o bien se dirige al propio yo. Ahora vamos a hablar de algo que propuso también Freud, que es el desarrollo de la psicosexualidad. La teoría plantea que cuando crecen los niños, sus deseos se enfocan en diferentes áreas del cuerpo y de la satisfacción. Son diferentes autoerotismos y se desarrolla la personalidad. Podemos hablar de la etapa oral, que es de los 12 a 18 a través de la boca, que ustedes ya reconocen. Después la etapa anal, de los 12 a 18 meses hasta los 3 años. Y la etapa fálica, del órgano masculino y el falo. Después podemos hablar del complejo de Édipo, la homosexualidad y las parafilias. Bueno, hasta aquí vamos a dar un tiempito y luego vamos a pasar a la segunda parte.